Hola, ¿cómo están? En este video vamos a presentarles un resumen sobre antiparasitarios y antivirales. El grupo está conformado por Andrea Garzón, Dayanara Granda, Diego Espíndola y Vanessa Mina, pertenecientes al cuarto nivel de Medicina Paralelo 2 de la PUCE. Objetivos: identificar las principales infecciones parasitarias y virales, conocer datos importantes como ciclo de vida del agente infeccioso, revisar tratamientos profilácticos en caso de que existan, reconocer los fármacos para el tratamiento de estas infecciones con sus características y brindar material didáctico fácil de usar y útil para el estudio. Comenzaremos con una revisión de los antiparasitarios. Como su nombre mismo lo dice, estos son fármacos para tratar infecciones por parásitos. Existen dos tipos importantes, antiprotozoarios y antihelmínticos. Iniciaremos con los antiprotozoarios contra la malaria. La malaria, también conocida como paludismo, es una de las parasitosis más importantes de los humanos, causante de una alta tasa de morbilidad y mortalidad. La OMS se ha planteado la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030. Los resultados de esta estrategia no han sido satisfactorios. En el año 2017 se reportaron 219 millones de casos de malaria, 3.5 millones más que el año anterior, alrededor de 435.000 muertes al año, y de estas existe más vulnerabilidad en menores de 5 años en África. Esta terrible enfermedad es causada por el parásito Plasmodium, del cual existen 4 especies que infectan a los humanos: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. El Plasmodium falciparum es el causante de la mayor parte de complicaciones y muertes. Hablaremos sobre el ciclo de vida del Plasmodium. Todo comienza con la picadura del mosquito Anopheles hembra, quien es el hospedador definitivo, el cual introduce esporozoitos con la picadura a la sangre, y de aquí viajan al hígado e invaden las células hepáticas o hepatocitos. Tarda 3. Una proteína de los esporozoitos se une a los receptores de membrana del hepatocito, por lo cual dentro de esta célula huésped pueden madurar hacia esquizontes. En algunos casos, estos se pueden volver latentes en los llamados hipnozoitos. En el hepatocito se produce la replicación asexual o esquizogonia exoeritrocítica, en donde en cada célula hepática infectada por esquizontes produce alrededor de 10.000 y 30.000 merozoitos. Los merozoitos se liberan a la sangre después de la lisis hepatocítica. Cada merozoito puede invadir un glóbulo rojo y tiene la capacidad para replicarse de forma asexual. El glóbulo rojo hospedador se degrada liberando los nuevos merozoitos que pueden infectar otros glóbulos vecinos. Cuando el merozoito entra en el glóbulo rojo se forman trofozoitos, con forma de anillo. Algunos de los trofoitos eritrocitarios maduran en formas sexuadas, son los denominados gametocitos, micro para los gametocitos que son liberados a circulación son absorbidos nuevamente por el mosquito por una nueva picadura, y la gametogénesis se produce en el intestino del mosquito, listo para inocular nuevamente. La profilaxis son las medidas de prevención de la enfermedad. No existe un medicamento que sea eficaz en todas las partes del mundo, pues su tasa de éxito depende de muchos factores, como el estado de maduración del parásito o el tipo de Plasmodium, y aún más importante, la resistencia que adquieren diferentes cepas. En la profilaxia no solo se incluyen las medidas de prevención contra la picadura, como el uso de repelentes o la ropa que cubra la mayor extensión de piel posible, sino también toma parte importante la quimioprofilaxia. En la quimioprofilaxia encontramos 3 fármacos de mucha relevancia: cloraquina, doxiciclina y atovaquona más proguanil. La cloraquina es el fármaco estándar en zonas sensibles a cloraquina. Al ser este el fármaco más usado, ha sido el que más resistencias ha creado. La doxiciclina es el fármaco de preferencia en áreas con mayor prevalencia de paludismo por Plasmodium falciparum, resistente a múltiples fármacos, mientras que la atovaquona más proguanil es efectiva porque ataca los esquizontes, por lo que es posible abandonar el tratamiento profiláctico 7 días después de abandonar una zona de riesgo. El tratamiento del paludismo depende de varios factores como el estado de gravedad. El paludismo no complicado puede deberse a causa de Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. En el Plasmodium falciparum ocupamos 3 tipos de fármacos:
cloraquina, atovaquona más proguanilo y mefloquina. El paludismo no complicado causado por Plasmodium vivax es tratado con primaquina, mientras que para el paludismo grave causado por el Plasmodium falciparum se utilizan tratamientos combinados con artemisina, como el artesuonato. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. En este esquema encontramos los principales tratamientos contra el paludismo. La cloraquina debe usarse en el paludismo no complicado causado por Plasmodium falciparum. Es un fármaco de buena absorción y distribución, un excelente esquizonticida sanguíneo, pero que no actúa contra el parásito en etapa hepática. La atovaquona más proguanilo es un fármaco también usado en el paludismo no complicado por Plasmodium falciparum, fármaco de baja biodisponibilidad, solo disponible por vía oral. Este altera el transporte de electrones en las mitocondrias de los plasmodios, actúa contra esquizontes dísticos y eritrocíticos. El último fármaco de este grupo es la mefloquina. Este es un fármaco de buena absorción. Su farmacocinética le permite un tratamiento de dosis única, disponible solo en vía oral. Es un esquizonticida en sangre, pero no en fase hepática ni de gametocitos, y se desconoce su mecanismo de acción. La primaquina es un fármaco usado en el paludismo no complicado por Plasmodium vivax. Es un fármaco de buena absorción, buena distribución y con poca fijación a proteínas plasmáticas. Es el único contra hipnozoitos, que son equinocitos durmientes. También es gametocida contra las 4 especies. Por último, las combinaciones con artemisina son el tratamiento de primera línea contra el paludismo no complicado por Plasmodium falciparum en Estados Unidos, pero también se usan para el paludismo grave, ya que tienen una buena absorción. Es un esquizonticida sanguíneo, que es la etapa del paludismo que presenta síntomas. Amebiasis. Características. Ciclo de vida de la entamoeba estolítica. Sitios de contagio. Es causada por la entamoeba estolítica. Vive en el intestino como comensal y produce quistes que son excretados en las heces. El contagio se puede dar por medio de alimentos, agua y manos contaminadas. Los quistes liberan trofozoitos, los cuales migran al intestino grueso o producen nuevos quistes excretados en las heces. Yardiasis. Características. Ciclo de vida de la Yardia lamblia. Sitio de contagio. Enfermedad ocasionada por Yardia lamblia. Parásito unicelular, se moviliza por medio de 8 flagelos. La infección se puede dar por medio de ingesta de agua, ingesta de alimentos y ruta feco-oral. La eclosión libera 2 trofozoitos, se multiplican en el lumen del intestino delgado, producen quistes excretados en heces. Si no se excreta, genera un cuadro infeccioso. Trichomoniasis. Características. Ciclo de vida de la Trichomona vaginalis. Sitio de contagio. No tiene forma quística, no sobrevive al medio ambiente y el humano es el único hospedador conocido. Se encuentra en el tracto genital bajo femenino, en la uretra, próstata y epidídimo masculino. Su contagio se da por medio de la transmisión sexual. La trichomoniasis vaginalis se replica por fisión binaria. Se va a transmitir por coito a un individuo sano y el proceso se puede repetir. El metronidazol es un nitroimidazol que se transforma a su forma activa mediante la reducción de su grupo nitro por la nitroreductasa. Los mecanismos de reducción en las bacterias anaerobias suponen ser los que producen la actividad antimicrobiana. La mayor parte del metronidazol es metabolizada por el hígado mediante hidroxilación, oxidación y conjugación con el ácido glucósico. El metronidazol es útil para las formas trofozoíticas, sin embargo no elimina los quistes. Este se encarga de los trofoitos intestinales y extraintestinales. Se utiliza para tratar la amebiasis, la yardiasis y la trichomoniasis, acompañado de un amebicida luminal. Su principal vía de eliminación es renal, aunque también se elimina por heces. El metronidazol tiene un alto nivel de toxicidad e interacciones con fármacos como la warfarina y el disulfiram. Debido a sus efectos sobre las enzimas del citocromo P3A4, inhiben el metabolismo de algunos fármacos causando toxicidad. Se desconoce el mecanismo de acción del iodoquinol, pero parece depender de su capacidad para quelar el hierro que los parásitos necesitan en altas concentraciones para su reproducción y supervivencia, lo que disminuye su disponibilidad en el entorno causando su muerte. Su eliminación es principalmente renal, teniendo una vida media de 11 a 14 horas. Se desconoce el mecanismo de acción del iodoquinol, pero parece depender de su capacidad para quelar el hierro que los parásitos necesitan en altas concentraciones para su reproducción y supervivencia, lo que disminuye su disponibilidad en el entorno causando su muerte. Su eliminación es principalmente renal, teniendo una vida media de 11 a 14 horas. Este se administra por vía oral.
El 90% del fármaco se mantiene en el intestino y se elimina en las heces. No se han reportado interacciones farmacológicas clínicamente importantes. Sin embargo, existen efectos secundarios como escalofríos, diarrea, náuseas, vómitos, calambres musculares, cefalia y fiebre. La paramomicina es considerada como un amebicida y un antihelmíntico directo por contacto, aunque se desconoce exactamente cómo actúa. Se utiliza solo como un amebicida luminal. La paramomicina no actúa en trofosóitos extraintestinales. Sin embargo, al igual que el iodoquinol, se utiliza acompañada del metronidazol o el tinidazol como un amebicida luminal para el tratamiento de la amebiasis. Se administra por vía oral y ya que no se absorbe bien en el intestino, permanece en el tubo digestivo para luego ser eliminado en las heces. Y al no absorberse se espera que no produzca interacciones farmacológicas ni efectos adversos salvo por la irritación de la mucosa intestinal. La nitazoxanida es un profármaco cuyo metabolito activo es la tizoxanida, que se obtiene mediante hidrólisis. Esta inhibe la actividad de la enzima piruvato ferredoxinreductasa, importante en el metabolismo fermentador de los protozoarios. La nitazoxanida es considerado un antiparasitario de amplio espectro. Este es utilizado para tratar amebiasis, yardiasis, tricomoniasis, tricuriasis e incluso ascariasis. Tiene una eliminación renal, biliar y a través de las heces. No se debe combinar con anticoagulantes. Pueden tornar la orina y el semen de color amarillo fluorescente y dar un color amarillento en los ojos. En mujeres en estado gestacional son básicamente abortivos y pueden producir dolor abdominal, vómito y diarreas. Gusanos redondos. Ascaris. Tiene forma cilíndrica. Vive en el lumen del intestino delgado. La hembra produce aproximadamente 200.000 huevos. El contagio se da por el consumo de estos huevos. Huevos infectados ingeridos. Eclosionan e invaden mucosa intestinal. Son acarreados vía portal hacia el sistema circulatorio de pulmones. Maduran en el pulmón y penetran la pared alveolar. Ascienden por el árbol bronquial y llegan a la garganta para ser deglutidos. Al llegar al intestino delgado, se desarrollan en gusanos adultos. Trichuris trichura. La hembra mide de 35 a 55 milímetros y el macho de 30 a 45. Los huevos que estos producen van a ser excretados en las heces y su desarrollo en la tierra pasa por 2 estadios celulares hasta un estadio de segmentación y posteriormente embriona. Después de la ingesta, los huevos se eclosionan en el intestino delgado, liberan las larvas. Estas maduran en adultos y se establecen en el colon y en el ciego, con un tiempo de vida de 1 año. Aquí las hembras liberarán de 3.000 a 20.000 huevos por día. Trichinella, causada por nemátodos del género Trichinella, agente clásico Trichinella spiralis. Se adquiere por la ingesta de carne que contenga el quiste y se invade en las mucosas del intestino donde se desarrolla. Después de 1 semana, las hembras liberan sus larvas, migran al músculo estriado y se enquistan. El enquistamiento se produce de 4 a 5 semanas. La larva se mantendrá enquistada por años. El mebendazol y el albendazol dañan de forma selectiva los microtúbulos citoplasmáticos de las células intestinales de los nemátodos, ocasionando la ruptura de las células y la pérdida de funcionalidad secretoria y absortiva. Se produce una acumulación de sustancias secretoras en el aparato de Golgi, disminuyendo la captación de glucosa y los depósitos de glucógeno. El albendazol se utiliza con el estómago vacío para tratar parásitos luminales y con una comida con un rico componente graso para mejorar su biodisponibilidad y aumentar su velocidad de absorción en parásitos que hayan migrado hacia los tejidos. No se recomienda su uso en embarazadas. El albendazol y el mebendazol funcionan para diferentes parasitologías, como la yardiasis, ascariasis, triquiniasis. Puede usarse para tratar vermis intestinales y también las larvas en los tejidos. Se administra por vía oral y se elimina por vía biliar en orina y en heces. El tratamiento a corto plazo está casi exento de efectos adversos. Sin embargo, se han comunicado de manera infrecuente dolor abdominal, náuseas. El praziquantel aumenta la permeabilidad de las membranas de los tremátodos y céstodos al calcio, lo que produce parálisis, desalojamiento y por último la muerte.
Se utiliza el albendazol para tratar yardiasis, ascariasis, teniasis, aunque no elimina los huevos. Por eso se utiliza una combinación de albendazol con praziquantel para que el praziquantel pueda eliminar los quistes y potencie el albendazol. Antivirales. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Su replicación depende principalmente de los procesos sintéticos de la célula hospedadora. Los antivirales van a impedir la entrada del virus a la célula o su salida, o tener una actividad dentro de ella. Los antivirales comparten la propiedad de ser virustáticos. Son activos solo contra los virus en replicación y no afectan a los latentes, y pueden dirigirse a todas las etapas de replicación. Herpes simple y varicela zoster. Herpes simple, enfermedad infecciosa, con aparición de lesiones cutáneas. Herpes tipo 1 afecta cara y labios. Herpes tipo 2 afecta zona genital. Varicela zoster. Ocasiona la varicela. Se caracteriza por erupciones cutáneas, que son granos de color rosado y ampollas. Tratamiento. Usaremos aciclovir, valaciclovir, famciclovir. Aciclovir. Derivado de guanosina. Actividad contra herpes tipo 1 y tipo 2 y varicela. Requiere de 3 pasos de fosforilación para su activación. Derivado monofosfato por acción de la sinasa de timidina específica del virus. Compuesto difosfato y trifosfatado por acción de las enzimas de la célula hospedadora. Tratamiento. Por vía oral, primeras etapas de herpes genital, y abrevia la duración de los síntomas por 2 días. Por vía intravenosa, encefalitis por virus del herpes simple e infecciones graves por herpes y varicela. Vía tópica, sustancialmente menos eficaz que la oral. Efectos tóxicos. En ocasiones se asocia a náuseas, diarrea, cefalea o efectos tóxicos reversibles de tipo renal y neurológico. Antivirales. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Su replicación depende principalmente de los procesos sintéticos de la célula hospedadora. Los antivirales van a impedir la entrada del virus a la célula o su salida, o tener una actividad dentro de ella. Los antivirales comparten la propiedad de ser virustáticos. Son activos solo contra los virus en replicación y no afectan a los latentes, y pueden dirigirse a todas las etapas de replicación. El pirantel actúa estimulando la liberación de acetilcolina, inhibiendo la colinesterasa y estimulando así las neuronas de los parásitos. Actúa como un bloqueador neuromuscular, despolarizando la membrana, lo que produce un aumento de la tensión muscular y la parálisis de los mismos, lo que facilita su Se administra vía oral y se absorbe solo parcialmente en el tubo digestivo, lo que le permite realizar su actividad luminal. Se utiliza para tratar parásitos luminales como el ascaris, la trichinella y el trichuris trichura. La parte absorbida es metabolizada por el hígado y eliminada renalmente. El pirantel y la piperacina tienen efectos antagonistas y nunca se deben administrar al mismo tiempo. La una despolariza la membrana mientras que la otra produce un estado hiperpolarizado. Los efectos secundarios son de tipo digestivo e incluyen náuseas, vómito, diarrea, retorcijones y dolor intestinal. Citomegalovirus. Se debe a una reactivación de una infección latente. Son más susceptibles los pacientes que tienen inmunosupresión avanzada. Puede provocar retinitis, colitis, esofagitis, afección del sistema nervioso central y neumonitis. Ganciclovir. ¿Qué es? Es un análogo acíclico de guanosina. ¿Cómo funciona? Inhibe la DNA polimerasa viral. Su administración es intravenosa, posee mala biodisponibilidad oral y tiene un gel que sirve para la queratitis herpética aguda. Interacciones farmacológicas. Tenemos que se puede aumentar su concentración como fármacos como el probenecid o trimestoprim. También se puede disminuir el riesgo de infección por citomegalovirus a través del ganciclovir intravenoso, seguido de famciclovir o aciclovir oral. La resistencia del ganciclovir aumenta con el tiempo de uso. En lactantes con infección neurológica congénita con citomegalovirus se puede reducir la pérdida de audición a través del ganciclovir intravenoso. Valganciclovir. ¿Qué es? Es un profármaco de éster 1-valilo de ganciclovir. ¿Cómo funciona? Se hidrolizan los 2 diastómeros a ganciclovir por acción de enterasas intestinales y en el hígado. Su administración es por vía oral. Se dice que se absorbe mejor con alimentos, incluso que tiene mejor biodisponibilidad que el ganciclovir. 900 miligramos de valganciclovir oral equivale a una intravenosa de ganciclovir.
Fármacos poseen eliminación por vía renal. Tienen un uso para retinitis por citomegalovirus y para prevención de citomegalovirus en pacientes que han tenido un trasplante de órganos. En los efectos secundarios más comunes tenemos mielosupresión reversible, fiebre, exantema, diarrea, insomnio y neuropatía periférica. Famciclovir, análogo de guanosina, es desacetilado y oxidado por metabolismo de primer paso hasta penciclovir. Es activo contra herpes tipo 1, tipo 2 y varicela. Es utilizado para tratar herpes genital primario recurrente, supresión crónica diaria del herpes genital, tratamiento de herpes labial y herpes zóster agudo. Efectos tóxicos. Se encuentra asociado a cefalea, diarrea y náuseas. Valaciclovir. Se convierte en aciclovir después de una administración oral o hidrólisis enzimática de primer paso en el hígado e intestino. Tratamiento. En la administración cada 12 horas trataremos el herpes genital en su primer cuadro e infecciones por varicela y herpes. En el uso de un solo día, trataremos el herpes oral labial y supresión del herpes genital. Efectos tóxicos. En ocasiones puede presentar náuseas, vómito, exantema. En dosis altas, alucinaciones, confusión y convulsiones. Inhibidores de proteasa. Durante las etapas tardías del ciclo de crecimiento del VIH, los productos del gen y KCO se traducen en poliproteínas y estas se convierten en partículas de gemación inmaduras. La proteasa de VIH se encarga de fragmentar estas moléculas precursoras para producir las proteínas estructurales finales del virión maduro. Al prevenir la fragmentación después de la traducción de la poliproteína KCO, los inhibidores de proteasa impiden el procesamiento de proteínas virales hacia conformaciones funcionales, lo que da como resultado la producción de partículas virales inmaduras no infectantes. Sin embargo, a diferencia de los NRTI, los PI no requieren activación intracelular. Todos los PI antirretrovirales son fragmentados ampliamente por la CYP3A4. Como resultado, hay un potencial enorme para interacciones farmacológicas con otros antirretrovirales y otros medicamentos de uso frecuente. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Se unen directamente a la transcriptasa inversa de VIH1, produciendo inhibición alostérica de RNA, dependiente de la actividad de DNA polimerasa. A diferencia de los NNRTI no compiten con los trifosfatos de nucleósido ni requieren fosforilación para su activación. La resistencia a los NNRTI se desarrolla pronto con la monoterapia y puede ser resultado de una sola mutación. Las mutaciones, como aquí presentes, confieren resistencia a la primera generación, pero no a los nuevos fármacos. Su metabolismo por el sistema CYP450 lleva a interacciones farmacológicas innumerables, lo que conlleva a su uso limitado como fármaco. Todos los fármacos de NNRTI son sustratos de la CYP3A4 y puede actuar como inductor, inhibidor o mixto. Antirretrovirales. Se encuentra con 5 clases de fármacos antirretrovirales. 1. Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa. 2. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. 3. Inhibidores de proteasa. 4. Inhibidores de la entrada del virus. 5. Inhibidores de la transferencia de tiras de integrasa de VIH. Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Se consideran la base del tratamiento antirretroviral. Deben administrarse en pares y muchos se encuentran en combinación a fin de disminuir el número de píldoras y mejorar el apego terapéutico. Se evita ciertas combinaciones por interacciones farmacológicas, patrones de resistencia similares y superposición de efectos tóxicos. Actúa por inhibición competitiva de la transcriptasa inversa de VIH1. La incorporación de la cadena de DNA viral en crecimiento produce su terminación prematura por inhibición de la unión de nucleótido entrante. El tratamiento se debe suspender cuando existe incremento con rapidez de las concentraciones aminotransferasas, hepatomegalia progresiva y acidosis metabólico de causas desconocidas. El virus de la hepatitis se clasifica de la A a la E. La hepatitis B y C son las más frecuentes y provocan hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Interferón alfa. Sus acciones son antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas complejas. Su mecanismo de acción es por inducción de señales intracelulares que inhiben penetración, traducción, transcripción, maduración, diseminación antiviral y a su vez aumenta la actividad fagocítica de los macrófagos. Su vía de administración puede ser subcutánea e intramuscular. Al tener
interferón 2A y 2B alfa pegilados tienen una depuración lenta, una semivida mayor, concentraciones estables y requieren menos dosificación. Su metabolismo es hepático, la eliminación es renal. Provoca el aumento de enzimas hepáticas en las primeras 8 a 12 semanas de tratamiento, así como nefrotoxicidad, fatiga intensa, disminución de peso, alopecia, exantema, tos, acúferos y neuropatía. No se debe Adefovir dipivoxilo. Es un profármaco diéster del adefovir. Su metabolito activo es del difosfato e inhibe la DNA polimerasa viral. Su administración es oral y no se ve interferida con alimentos. Resistencia del 20 al 30% después de 5 años de uso, así como resistencia cruzada a la amibudina y entecavir. Presenta nefrotoxicidad dependiente de la dosis. Entecavir. ¿Qué es? Es un análogo nucleósido de guanosina. ¿Cómo funciona? Inhibe de manera competitiva la DNA polimerasa y la RNA polimerasa. Su administración es por vía oral. Lamivudina. Es un fármaco utilizado para hepatopatía descompensada y tratamiento vertical madre-feto de la hepatitis viral tipo B. Su mecanismo de acción es inhibir la DNA polimerasa y tiene resistencia por el virus de la hepatitis B aislado. Ibudina. ¿Qué es? Es un análogo nucleósido de timina. ¿Cómo funciona? Inhibe la DNA polimerasa. Su administración es oral, no se ve afectada con alimentos. Resistencia cruzada a la amibudina. Tenofovir. ¿Qué es? Es un análogo nucleósido de adenosina que inhibe la DNA polimerasa. Posee actividad contra los virus resistentes a la amibudina y entecavir. Estos fármacos presentan eliminación renal, efectos secundarios como cefalea, fatiga, mareo, náuseas, lesiones cutáneas, fiebre, mialgias, miopatías, acidosis láctica y dolor abdominal. Inhibidores de la entrada del virus. El proceso de entrada de VIH-1 a las células del hospedador es complejo. Cada paso contribuye a un objetivo potencial para la inhibición. La adición viral a la célula implica la unión del complejo glucoproteínico de cubierta GP160 de envoltura viral a su receptor celular CD4. Esta unión induce cambios conformacionales en la GP120 que permiten el acceso de los correceptores de quimiosinas CCR5 o CXCR4. La unión del receptor quimiosina induce cambios conformacionales adicionales al GP120 que permite la exposición a GP41 y llevan a la fusión de la cubierta viral con la membrana de las células del hospedador y más tarde a la penetración del núcleo viral al citoplasma celular. Inhibidores de la transferencia de tiras de integrasa de VIH. Esta clase de fármacos se une a la integrasa, una enzima viral esencial para la replicación de VIH-1 y 2. Al hacerlo, inhibe la transferencia de tiras, el tercer y último paso de la integración de provirus, con lo que se interfiere con la integración del ADN de VIH de transcripción inversa en los cromosomas de las células del hospedador. Como clase, estos fármacos tienden a ser bien tolerados, siendo los efectos secundarios reportados la cefalea y los síntomas gastrointestinales. Otros efectos en el sistema nervioso central a menudo se reportan, pero son más leves y menos frecuentes. Sofosbuvir. ¿Qué es? Es un análogo de nucleótido que inhibe la RNA polimerasa. Posee actividad contra los genotipos de la 1 a la 4 del virus de la hepatitis C. Boceprevir. Su administración es oral y mejora su absorción con alimentos. Interacciones farmacológicas son diversas, pero entre ellas están la rifampicina y el fenobarbital. Hay que tener cuidado con antecedentes de alergias a sulfas. Cimeprevir. Su administración es oral y mejora la absorción con alimentos. Posee una eliminación biliar. Tanto inhibidores como inductores de la CYP3A4 puede aumentar o disminuir las concentraciones de cimeprevir. El telaprevir tiene una administración oral que mejora su absorción con alimentos. Todos estos fármacos, en su mayoría, poseen metabolismo hepático y eliminación renal. A su vez, se combina con el interferón pegilado, alfa, y también con la ribavirina para un mejor efecto. Tienen efectos secundarios como fatiga, anemia, neutropenia, náuseas, cefaleas, disgeusia, fotosensibilidad, lesiones cutáneas, prurito, molestias anorrectales, leucopenia y trombocitopenias. Ribavirina. ¿Qué es? Es un análogo de guanosina
¿Cómo funciona? Inhibe la cubierta del RNA mensajero viral. Su administración es oral y mejora la absorción con alimentos. Penetra el líquido cefalorraquídeo en un 70% y posee una eliminación renal. A mayor dosificación, se ayuda a evitar recaídas en los genotipos de la 1 a la 4. Los efectos secundarios son anemia hemolítica, depresión, fatiga, irritabilidad, exantema, tos, insomnio, náuseas y prurito. Asimismo, se debe considerar pacientes con enfermedades renales, enfermedades vasculares y embarazadas. Por último, vamos a comenzar con el estudio de los fármacos antigripales, es decir, con aquellos que atacan al virus de la influenza. El virus de la influenza puede clasificarse por tres características principales. En primer lugar, por sus proteínas centrales, que pueden ser de tipo A, B o C. La influenza de tipo A puede clasificarse de acuerdo a sus hemaglutininas, o H, de las cuales hay 16 subtipos, H1, H2 o H3, etc. La última característica es la neuraminidasa, o N, de la cual existen 9 subtipos, N1, N2, N3, etc. El virus de la influenza tipo A es la única cepa capaz de causar pandemias y también aquella que puede tener diversos hospedadores, incluso animales. Entre las más importantes tenemos AH1N1, AH1N2 y AH3N2. H5 y N7 también son importantes. Estas dos últimas son de gran importancia al ser las que causan la gripe aviar. Estas son las únicas que han logrado cruzar la barrera de especies. AH1N1 es la causante de la primera pandemia de influenza a nivel global, en el año 2009. Los principales fármacos contra la influenza son oseltamivir y zanamivir. Estos son inhibidores de la neuraminidasa. Su mecanismo de acción es inhibir de manera competitiva y reversible a la enzima de la neuraminidasa. Esto conlleva a la aglomeración de los viriones de influenza recién liberados entre ellos mismos y con la membrana de la célula infectada, evitando así la liberación de la progenie a células no infectadas. El oseltamivir es un fármaco que tiene actividad contra el virus de la gripe tipo A y tipo B. Tiene buena absorción, por lo que se administra en vía oral. Su excreción es renal, por lo que la dosis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia renal. La dosis de 75 gramos se administra 2 veces al día en tratamiento y 1 vez al día en profilaxia. El zanamivir tiene actividad en la gripe común, pero también es profiláctico contra el virus de tipo A. Su administración es inhalatoria, pero el 80% del fármaco se queda en vías respiratorias altas. Por sus características está contraindicado en pacientes con enfermedades respiratorias subyacentes. La mantadina y remantidina son aminas tricíclicas de la familia de la damantana. Estas tienen un mecanismo de acción diferente, ya que bloquean el conducto iónico de protones M2 de la partícula viral, inhibiendo así el descubrimiento del RNA viral dentro de las células infectadas, resultando en el impedimento de su replicación. Aquí observamos algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas de la mantadina y de la rimantadina, pero estos fármacos ya no son recomendados en tratamiento ni en profilaxis. Existen algunos fármacos en etapa de investigación, como el peramivir, importante por ser administrado en el 2009 para la pandemia de H1N1 de manera temporal, y el octanoato del aminamivir, que tiene actividad contra virus resistentes al oseltamivir.